y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Buenas, por aquí Guille, Developer Advocate para Iberia. ¿Cómo estás, Marcia? Muy bien, verán que estoy en un lugar medio raro para los que nos están viendo desde YouTube y capaz si me escuchan un poquito diferente porque estoy en otro setup. Estoy en Uruguay, así que cuando estamos grabando esto me vine al Community Day de Córdoba y al de Perú. Así que estoy acá en Uruguay, fui a dar un meetup y después me iré para ahí. Así que por eso el audio y el setup un poco raro, pero bueno, esperemos que quede bien. ¿Y vos, Guille? Pues yo, como ves, no salgo de mi habitáculo. Estoy aquí encerrado y viendo un poco la lista de eventos que se avecinan ahora en octubre. Estaba viendo que está el DevOps Day en Madrid, que es el 6 de octubre. Tenemos uno que es el AWS Cloud Experience Day en Lisboa para el día 10. Y creo que por tu lado hay uno Guatemala por ahí, ¿no? Hay un Community Day en Guatemala en noviembre y he visto por ahí en Instagram otros que aparecen, pero al menos por ahora no están en la página oficial de AWS Community Days. Así que si nos están escuchando y están organizando esos Community Days, pónganse en contacto con las personas de la comunidad de AWS que les ayudan para que los metan en la página web. Bueno, y tendremos que hacer un recap en un momento dado del Community Day de Barcelona, que fue el 23 de septiembre. Sí. Y ya Para el podemos momento que traernos ahí. estamos grabando todavía no sabemos cómo pasó porque esto se graba con antelación. Pero bueno, hay muchos eventos, por suerte están apareciendo y bueno, y al final de año, como siempre, reInvent, que los tres que estamos hoy, porque tenemos un invitado, vamos a estar en Vegas y tenemos a un experto de Vegas, ahora nos va a decir cuántas veces estuvo en reInvent. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando del Well Architected Framework, que es una de las bases de cómo arquitectar, diseñar, no sé la palabra en español, aplicaciones en la nube. Y para eso tenemos a Fernando Honing, que es un Community Hero, un AWS Community Heroes de los de mi época, cuando yo era Community Hero también. Para los que nos escuchan de la comunidad hispana, mucha gente lo conoce porque es un salado y no sé cómo hace para multiplicarse por el hiperespacio y estar en todos lados. Ha creado millones de community user groups a lo largo del mundo en hispanohablantes, así que estoy re contenta de tenerlo acá, así que bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Hola Marcia, ¿cómo te va? Un gusto como siempre para mí participar de los podcasts y donde podamos, nada, expresar lo poco o mucho que sabemos, pero lo más importante para mí siempre es compartir. Así que muchas gracias por la invitación. Hola. Oye, pues ¿por qué no arrancamos un poco con quién es Fernando, aunque ya te conocen en la comunidad, pero para aquellos que todavía no están metidos en nuestro mundillo, ¿de dónde sale Fernando? Bueno, claro, lo que vos decís es cierto, viste como que el público se va renovando, o sea, que estamos arriba de los 40, ya empieza a haber gente de menos de 20, ¿sí? En este mundo cloud que, claro, no nos conoce, o sea. Eh, Nada, yo soy de Argentina, yo nací en Argentina, eh, después, bueno, nada, empecé mi carrera profesional en empresas en Argentina y después me fui para Inglaterra, estuve 9 años y medio, casi 10 años en Inglaterra, y ahora me vine a tu tierra. Estoy en España, vivo hace un par de meses en España, vivo en Barcelona, así que nada, la verdad es que muy, muy contento de seguir, como yo siempre digo, ¿no? Volver al español para mí es, ¿no? Como le dicen acá en España, el castellano para mí es muy importante. Me gusta y trato siempre de seguir muy actualizado. Justo decía Marcia, arquitectando, me pasa mucho eso, me pasa mucho de esas palabras que en inglés salen tan fluidas porque las leemos todo el día y claro, no. Y otra cosa es cuando hay El que decirlas en Spanglish español. es el idioma oficial del podcast. Claro, tal cual. Así que bueno, nada. Pregunta, ¿cuántos reInvent estuviste? En persona, 6, más uno que fue el del 2020 que se hizo en modo virtual. Y ahora vamos al que viene ahora en fines de noviembre, que sería el séptimo presencial y octavo
octavo consecutivo. Salado. Así que ¿Alguna sos. recomendación para los novatos? Creo que habría que hacer como un podcast especial para eso, pero a ver, Si la les recomendación de interesa, nos los dejan en los comentarios, ¿eh? Porque acá se hacen los pedidos. Un episodio especial con tips de Reinvent para hispanohablantes. Sí, a ver, creo que el consejo que yo siempre doy es hacer networking, ¿no? Creo que es el espacio ideal para que uno pueda conocer gente, para que uno pueda contar en general, mira, yo estoy haciendo esto y no necesariamente, yo siempre digo, no, las cosas no se hacen mal, sino que se hacen de acuerdo al momento en el cual uno está de madurez, ¿no? Entonces, quizás en esa semana, en esos, si ponele 7, 8 días de Reinvent, el avance en maduración que puedes llegar a tener, más allá de las charlas, más allá de los keynotes, más allá de los eventos que se hacen, es justamente eso, ¿no? Es conversar con otro que por ahí le pasó lo mismo hace 2 años y lo resolvió en 3 meses y para vos va a ser una charla de 2 horas. Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Y Y por ahí es como por ahí esa que estaba por decir eso y el tip así como más personal es llevar zapatos cómodos. Uno cree que, nada, es el hotel de al lado. El hotel de al lado son 25 minutos caminando. Sí, o sea, eso sería básicamente. Pues tomamos notas, pares de zapatillas a punta pala. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es que eres, ¿cómo diría? Bueno, ya es que en español, entrepreneur, ¿no? Montaste tu propia empresa. Sí, sí, a ver, la historia como founder viene ya de más chico, ¿no? Yo empecé con una empresa de hosting, ¿sí? De vuelta. A veces voy a tener que hacer como esta aclaración, ¿no? Porque de vuelta hay gente que no sabe ni lo que era hacer una empresa de hosting. O sea, antes los sitios web se ponían en servidores, ¿sí? En servidores físicos, ¿sí? Que se tocaban los discos y se ponían las ramas dentro de las placas madres. Bueno, claro, eso ya no es más así, pero bueno, de eso era más o menos mi empresa en Argentina. Después, ya en Inglaterra fundé una consultora, un partner de AWS, terminamos siendo partner advanced de AWS. Y la última empresa que es una SaaS, ¿sí? Que empezó hace ya 2 años y medio, eh, es básicamente Staxon, ¿no? Staxon es una empresa de cloud management. ¿Y qué hace? ¿Qué significa cloud management? ¿Qué significa cloud? Esa es otra excelente pregunta. ¿Qué es cloud management? Cloud management se lo puede dividir como en varias partes, ¿no? Y creo que viene perfecto para lo que es el Well Architected Framework, ¿sí? Que es lo que vamos a charlar un poquito hoy. Porque el cloud management no es solamente seguridad, no es solamente quiero bajar los costos, no es solamente quiero que todo esté 100% en línea todo el tiempo. Eh, entonces creo que viene que cloud management es un poquito de todo, ¿sí? Que hace al conjunto. Y es asegurarse que las cosas funcionen como como a mí como empresa necesito que funcionen. Sí, creo que va por ahí el tema. O sea, yo siempre digo que lo que puede ser cloud management para uno puede no necesariamente ser exactamente 100% para otro, ¿sí? Y va a depender mucho de la madurez de la empresa, de la madurez de las personas, de los skills, del presupuesto que tenga la empresa, ¿sí? Hay como un dicho que yo siempre digo que a veces sale más caro el collar que el perro, ¿sí? Y bueno, eso es básicamente porque nada, queremos hacer que todo brille y en realidad no es necesario que brille. Por el momento, con que camine está bien y después de a poquito le vamos agregando cosas. Pero como ingenieros, a veces el sobre ingenierístico, el over engineering, como le diríamos en inglés, nos encanta, ¿no? De decir, pero esto se puede hacer mejor, pero esto se puede hacer mejor. Y cuando te querés dar No, cuenta, estás en sí, a ese ver, 5% invirtiendo el 90% de tu vida. bueno, claro, eso pasa justamente con el tema este de lo que vos decías, ¿no? De que uno piensa, no, yo digo que en este año voy a tener 3 millones de visitas, con lo cual voy a poner 6 servidores. eh, no los pongas todavía.
Hay algo que nació hace mucho tiempo que se llama autoescalado y que puedes ir de a poquito creciendo y que, entonces, bueno, creo que también Serverless. también, sí, creo que también, bueno, eso, nada, cambió un poco el paradigma, ¿no? Pero creo que también un poco va de la mano con la arquitectura, ¿sí? El tema este de pensar en etapas, en escalones, ¿sí? Y no decir, no, yo quiero ya prepararme para los 3 millones y no pensar más. Creo que cambió justamente con el mundo cloud, cambió eso de, bueno, programo ahora y lo veo dentro de 3 años. Ya no va más eso, creo que es algo del día a día, de hasta algunos hasta de la hora a la hora, sí, estar viendo, bueno, a ver cómo esto va cambiando, qué tengo que hacer, qué tengo que ajustar. Y es más un trabajo, antes era como no sé si saben esto, ¿no? Pero es como las pinzas grandes, esas con las que se mueven las tuercas, ¿no? Y ahora creo que es más de destornillador finito, ese de ir ajustando como el mínimo detallito, a ver, un poquito más acá, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, para ir como ese tuneo fino, ¿sí? Eh, que justamente hace la diferencia en el largo plazo. Pues para rebobinar un poco, porque vamos a hablar de Well Architected Framework, ¿podrías darnos una intro así rápida sobre qué es y por qué debería ser relevante para las compañías? ¿Qué es el Well Architected? Primero que nada es un marco, ¿sí? Así como existen los marcos regulatorios, digamos las ISO, las SOC, PCI DSS, etcétera. Lo que nació en su momento con AWS, que fue el pionero en esto, cuando no, en el hecho este de, bueno, en toda nuestra experiencia, nosotros hemos visto, dijo AWS, en su momento Amazon, que teníamos todas estas cosas que nos salían mal y las fuimos mejorando. Y después hablamos con clientes y los clientes nos fueron dando esa experiencia de que esto estaba mal y que habría que mejorarlo. Y entre clientes y AWS formaron lo que se llama este framework, ¿sí? Como este marco donde entregamos mejores prácticas, ¿sí? Donde ponemos a disposición lo que para nosotros, AWS en la nube, son mejores prácticas. Y a veces es interesante entender esto, porque uno a veces piensa, no, bueno, las empresas lo único que buscan es el beneficio propio y personal y que los clientes, bueno, si me pagan más, mejor para mí como empresa. Y hay muchas cosas del Well Architected que yo siempre digo van en detrimento de el beneficio económico inmediato de AWS, ¿sí? Digo, ya lo vamos a ver ahora, seguramente vamos a charlar un poquito de lo que son los pilares, ¿no? Porque está dividido en 6 pilares esto. Y uno de los pilares es el manejo de costos. Y bueno, entre las sugerencias que dan para como mejor práctica es, bueno, tenés que reducir acá, tenés que cortar acá, y uno piensa, pero eso es contraproducente para AWS como empresa que vende cloud. Yo creo que, a ver, está muy bien pensado, ¿sí? Desde el lado de AWS, es justamente esto es a largo plazo, esto no es, quiero exprimir al cliente hasta el último dólar que tenga y que en 3 meses, en 4 meses ya no tenga cómo pagar, ¿no? Creo que es una cuestión de, quiero que haga las cosas bien porque en el largo plazo, ¿sí? Va a tener mucha más productividad, va a tener muchas más cargas de trabajo en la nube, etcétera, etcétera. Entonces creo que está bien pensado desde ese punto. Sí, Y aparte, como vos tenemos, decías, esto aplica no solo a AWS, sino son buenas prácticas en general. Obviamente el Well Architected de AWS viene con instrucciones de cómo mejorarlo en AWS, pero hay muchas buenas prácticas que las podés implementar en cargas de trabajo en cualquier lado. Este, Sí, una de las cosas interesantes de esto es que muchas veces cuando nosotros hacemos revisiones, estos Well Architected Reviews, ¿sí? Es que la gente solamente piensa que es técnico, ¿sí? Ah, tengo que ajustar esto acá, tengo que ajustar esto allá. Y no solo es técnico, ¿sí? Hay partes dentro de lo que es esta revisión que tiene que ver mucho con procesos. Tiene que ver con el hecho de entender que tenés que tener tu propio plan de contingencia, de que tenés
que de alguna manera tener estas alarmas, de que tenés que tener un nivel de escalado de alarmas, ¿sí? O sea, de que primero el nivel uno, después el nivel 2, después el gerente, después el CTO, etcétera, etcétera. O sea, y eso no tiene nada que ver con lo técnico, eso tiene que ver más con cómo estás organizado y maduro como empresa para soportar esa carga de trabajo, ¿sí? Que Y tu también gente esté muchas veces capacitada. es cultural para las empresas, porque por ejemplo, creo que en ese pilar también se habla de hacer como revisiones post-mortem sin tener culpa, sin culpar a nadie, ¿no? Blameless post-mortem. Y para poder hacer eso tenés que tener un ambiente cultural seguro donde no es que estés haciéndole, fue el equipo ese, no, fue el equipo ese. Es como, hay cambios que son de Tal cual. procesos, de cultura de la organización, de técnicos, al final terminan siendo los más fáciles de implementar. Tal cual, sí, o sea, hay una parte dentro de lo que son estas mejores prácticas que se evalúan mediante una serie de preguntas y respuestas con opciones que tiene mucho que ver con los mandos altos, no necesariamente con los mandos técnicos, ¿sí? O sea, empezamos a hablar de si el mando alto te dé el apoyo suficiente a vos como técnico para implementar cambios, ¿sí? O si en el equipo son la cantidad suficiente para soportar las cargas de trabajo, ¿sí? O sea, entonces eso a veces, nada, cuando yo suelo hacer estas revisiones con los clientes, normalmente lo que yo trato es de involucrar en la misma reunión a las dos partes, a la parte técnica y a la parte no técnica, porque entonces ahí es como que la parte técnica, a veces como que, yo siempre digo, o sea, acá no sirve mentir, acá no sirve ocultar, acá lo que hay que tratar de hacer es poner todas las cartas sobre la mesa para saber desde qué lugar partimos. Después hay una decisión de cómo mejorarlo, los tiempos para mejorarlo, el presupuesto para poder mejorarlo, etcétera, ¿sí? Pero hay una cuestión mucho de lo que tiene que ver con no tener esa culpa de decir, la verdad es que no tenemos capacitación. Y no, la verdad que esto no está hecho. O a veces me pasa que a veces las respuestas son, bueno, esto lo tenemos hecho, pero en uno de los 7 entornos. Entonces no lo tenés hecho. ¿Sí? O sea, y ¿por qué? Porque eso te pone como en esa posición de, ok, yo sé desde dónde tengo que arrancar y qué es lo que tengo que mejorar. Y desde el principio enlazan los KPI de negocio con la deuda técnica o el estado técnico en el que está la compañía. Claro, bueno, o sea, lo que nos permite hacer este tipo de evaluaciones es justamente nos indica cuáles de estas mejores prácticas tienen cierto riesgo, ¿no? Ahí se dividen en diferentes riesgos. Ujú. Entonces, al momento de evaluar toda esta revisión, lo vemos por pilares. Entonces vemos que tenemos 6 pilares, tenemos aproximadamente, son 60 preguntas hoy, en la fecha que estamos grabando este podcast, ¿sí? Son 60, en lo que sería lo que se llama el lens de Well Architected, ¿sí? Entonces, nada, de esas 60 está dividido en los 6 pilares, no son 10 cada uno, ¿sí? O sea, hay más en uno y en otro. Y al momento de presionar el botón que dice finalizar, dependiendo de lo que respondimos y cómo lo respondimos, nos da como una evaluación, ¿sí? Como siempre digo, esta evaluación no es que sacaste 10 y sos el mejor, sacaste 5 y sos lo peor del mundo. O sea, vuelvo a reiterar el grado de madurez. Tiene mucho que ver el tema de la madurez dentro de cómo implementaste la nube. Muchos que implementan nube, el famoso lift and shift, ¿sí? Entonces copian, pegan, y bueno, nada, o sea, es como trajiste toda tu deuda técnica y todo lo malo que hacías en data center, lo pusiste en la nube, y nada, corre 24/7, ¿no? Y entonces nada, tenemos como esos niveles donde hay ciertas cosas que lo podemos resolver con herramientas, otras cosas las podemos resolver con procesos, otras cosas las podemos resolver ajustando el tipo de servicio que usamos en la nube, etcétera, etcétera. ¿A cuánto se te va un plan cuando tienes esa evaluación de riesgo de madurez dentro de la compañía? ¿A cuánto suele ser la media de decir, oye, a 6 meses, 12, a 2 años, podremos llegar a tener un estado de madurez óptimo para el tipo de negocio que tiene la compañía? Esa es hay algo que se llama en proceso que es la mejora continua, con lo cual nunca terminás.
Pero lo importante acá es no volverse loco justamente con eso. O sea, nunca vas a tener el 100%, porque una vez que estás en el 80 ya sos tan maduro que empezás a cambiar cosas, ¿sí? Y una vez que empezás a cambiar cosas, ¿sí? Ujú. Entonces ya volvés otra vez a este 7 y empezás a mejorar y vuelvo a decir, al principio lo que necesitas es esa mega pinza para ir girando y cerrando ese caudal y después necesitas el destornillador chiquitito. A ver, ajustemos acá, ajustemos un poquito más acá, ajustemos un poquito más acá. Y lo importante es que vos ya aprendiste, ¿sí? El hecho de aprender y que tu nueva carga de trabajo ya se base en esas mejores prácticas con las cuales arreglaste todo lo anterior, ¿sí? Eso te hace más maduro y seguramente que no vas a tener la misma cantidad de puntos rojos o huecos, como les suelo decir. Pero suele ser complicado convencer a una empresa cuando a veces para introducir algo tienes que dar un paso atrás para luego dar dos hacia adelante, ¿no? Y ponerles en esa situación muchas veces es como prefiero seguir con lo que estoy. Y cuesta muchísimo realmente convencerles. A veces lo que pasa es que las empresas no quieren saber qué tan mal están. Sí, o sea, es como una comparación con ir al médico, ¿no? ¿Sí? O ir al dentista. O sea, es como que, mira, no me duele, así que si voy al dentista seguro me va a encontrar algo. Y no, te va a encontrar porque seguramente lo tenés. ¿Sí? Entonces, mejor anda cada 6 meses, hacerte una revisión, lo que sea, ¿sí? Para no sufrir después tratamientos de conducto, extracciones, etcétera, que básicamente son cuando se te meten en la cuenta, cuando te instalan los malwares, cuando, ¿se entiende? O sea, creo que va por ahí un poco Ujú. la analogía, ¿no? Sí, pues los Y problemas están y hay que encontrarlos y estar como aware de que existen y que los podemos solucionar. Y también vos decías el lente del Well Architected Framework y eso me hace acordar que hay lentes que son como preguntas específicas extras para diferentes cargas de trabajo, ¿no? Entonces, si tenés, no sé, aplicaciones serverless, creo que hay de machine learning o de diferentes verticales, tenés preguntas extra que podés hacerle a tus arquitecturas y a tus procesos para alinearte aún mejor con las buenas prácticas. Exacto, en específico de la tecnología o del tipo de carga de trabajo, exactamente, sí, sí. Sí, tenés la de serverless, y tenés la de SaaS y creo que la sacaron hace poquito, la de FTR. Pero lo más interesante es que vos podés crear hasta tu propio lente. O sea, vos Ah, mira. podrías crear algo que se llama tu custom, ¿sí? O sea, tu lente personalizado, donde vos podés agregar ciertas preguntas con ciertas respuestas, y lo podés hacer. Y ahí Qué bueno. por ahí lo que viene por ahí a colación es, ¿cómo hago para crearlo? ¿A dónde lo veo? ¿Dónde están esas preguntas? ¿Dónde están esas respuestas? ¿Dónde hay una herramienta gratis? ¿Sí? Eso vale siempre aclararlo, porque a veces parece que no, me cobran hasta por respirar. No, no. Esta es una herramienta gratis que se llama Well Architected Tool. Y esta herramienta lo que nos permite es definir nuestra carga de trabajo, dependiendo justamente esto de los lentes que queremos aplicarle, eh, y podemos responder a esas preguntas, ¿no? Esas preguntas eh, que tienen diferentes opciones, que no todas las preguntas necesariamente aplican a tu carga de trabajo. Sí, eso a veces es interesante. A mí me pasaba con algunas revisiones que he hecho, que, que decía, por ejemplo, ¿cómo conectas tu data center a la nube? Soy cloud native, o sea, no me conecto a ningún data center. Bueno, entonces no aplica esta pregunta, es como que no cuenta al total, ¿no? Al total de la revisión, en este caso. Ok. Y podemos hablar capaz de los pilares, porque acá los mencionamos varias veces, pero la gente capaz no tiene Sí, ni idea de lo que son. bien, perfecto. O sea, los pilares, en este caso, había comentado que son 6, ¿sí? Nombré más o menos alguno que era el de manejo de costos, el de seguridad. Después tenemos el de excelencia operativa, ¿sí? Después tenemos el de fiabilidad, liability, ¿sí? Es fiabilidad en español. Y nos está quedando el de sustentabilidad,
¿sí? Que Que es es el nuevo. último agregado, exacto, que lo agregaron hace 2 años, dos reinvent. Creo que Em, sí. sí, y bueno, nada, como decía antes, el tema de estos lentes lo que van haciendo es como introduciendo preguntas a estos diferentes pilares, ¿no? Eh, el orden en el cual se responde es irrelevante, o sea, uno puede ir respondiendo en el orden que quiera esas preguntas. Em, no se tiene que responder al 100% en una sola ejecución, por así decirlo, ¿sí? Se puede hacer con grupos diferentes, cada uno de los pilares. Podemos tener una entrevista con el CISO, al cual le vamos a preguntar de seguridad, podemos tener con el área de finanzas, a quien le vamos a preguntar de manejo de costos, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal siempre es tratar de involucrar a la mayor cantidad de gente dentro de la empresa, porque como que te da un pantallazo general de qué sabe esta gente de lo que es el core de su negocio. A veces yo siempre digo, ¿no? A veces hay empresas donde dependen 100% de lo que está hosteado en la nube y no terminan de entender qué es el core de su negocio. O sea, entender que si esto se apaga, se tienen que cruzar todos de brazo y no pueden hacer nada. O sea, entonces, la importancia que hay que darle a eso, ¿sí? Eh, Más allá de lo que yo siempre digo es el negocio de cada uno, ¿no? Pero lo importante siempre acá también es entender el impacto que puede llegar a tener y el riesgo que tiene que algo no esté seguro, que algo esté gastando de más, que algo, si bajo lo que yo digo yo, una máquina, que no se rompa todo el resto de la infraestructura, de la arquitectura. Entonces, bueno, creo que va por ahí un poquito. Sí, y generar diálogo a veces entre las partes, porque muchas veces todos esos VPs o todas esas cabezas de equipos no suelen tener este tipo de conversaciones entre ellos y no están al tanto de las carencias y de las necesidades de otros equipos y piensan que está solucionado o que no es un problema. Y es como sentarse todos juntos a charlar, capaz no es algo que hagan a ese nivel, ¿no? Tan Lo, regularmente, tan lo técnico. que nos pasa, por ejemplo, cuando hacemos las revisiones es que preguntamos, ¿la gente de finanzas sabe lo que está pagando o paga simplemente una factura que le llega, así como le llega la factura del pan, la factura de la luz, la factura? Y muchas veces nos ocurre de que sí, de que pagan como si fuera una factura de la luz y del gas y del alquiler de la oficina. Y ahí es entonces donde nosotros tenemos que trabajar en justamente hacer que el área de finanzas empiece a entender lo importante que es el tema de reservar instancias, de utilizar savings plans, el tema de eh, entender en qué región está hosteada y que por ahí le pueden preguntar a la gente de técnica, si hosteo en esta región versus en esta región, ¿qué diferencia hay? No, nada, a nivel latencia perfecto, con lo cual, ok, acá me sale 30 centavos por hora más caro esto, o sea que en 2 años me ahorro un montón de plata. Y así, ¿me entendés? O sea, porque el técnico normalmente, voy a hacer acá como ese caveat, esa aclaración, el técnico normalmente no está eligiendo por costo, ¿sí? ¿Sí? Normalmente elige por comodidad, elige por performance, elige porque le es más cómodo en vez de tener que hacer no sé, una conexión VPN o hacer no sé, una conexión intra-VPC de una región a otra. No, bueno, nada, está en esta región, está todo acá y capaz que no digo suele, pero a veces sale más económico hacer esta conexión y ponerlo en la otra región y me sale mucho más económico. Pero ahí volvemos a la educación o la cultura de empresa, porque yo me he encontrado gente de finanzas y de recursos humanos que dice, se me cae el sistema de pago del payslip, ¿no? De lo De que te los, toque pagar, de los sí. costes tal, y dice, se me cae el sistema, pero yo te pago lo mismo que te pagué el mes pasado y luego ya ajustaremos. Pero eso en la nube a veces no ocurre, porque has tenido justo, pongámosle, un Black Friday, se te cae el sistema, no sabes cuánto hay, no puedes asumir y decir voy a pagar esto cuando luego te puedes encontrar un pufo bastante interesante. Sí, a ver, me ha ocurrido, por ejemplo, de tener una conversación con CTOs, ¿sí? El punto de, bueno,
¿tenés armado tu RPO o tu RTO? No, 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 la verdad que no sé qué es eso. Bueno, a ver, vamos a ponernos acá. ¿Cada cuánto querés hacer backup? Cada una hora. Ok, perfecto. ¿Y cuánto querés almacenar? ¿Por cuánto tiempo? Y mínimo un mes. Bueno, vos entendés que si hacemos eso, el costo te va a un 40% extra. Ah, no, no, entonces hagamos una vez por semana. Ok, perfecto. Y si querés volver para atrás, ¿cuánto querés perder? Y no, lo mínimo, no sé, máximo 8 horas. Entonces no podemos hacer un backup una vez por semana. Entonces, como que esas preguntitas, que son tres preguntas, ¿eh? Cada cuánto querés hacer backup, cada cuánto querés volver para atrás y cuánto querés gastar, que son las tres preguntas básicas de RTO y RPO. Y ahí quedan, bueno, esto lo tenemos que pensar mejor. Y está perfecto, porque ese es el ejercicio que hay que hacer. Darse vuelta y empezar a hablar con la gente de negocio. ¿Cuánto podemos perder? ¿Podemos recuperar data aunque no tengamos el backup? Y sí, de los logs podríamos rearmar todas las transacciones. Ah, perfecto. Entonces, ese es el ejercicio que sale de esta revisión, ¿sí? Ese es el ejercicio que sale ¿por qué acá tenemos por qué tenemos balanceador de carga contra una zona de disponibilidad? Porque nada, se armó así. No, se armó así, no. Vamos a reverlo. O sea, si tenemos balanceadores de carga, mínimo pongámoslo en dos zonas de disponibilidad. En el caso que se caiga una, pum, levanta la otra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es como que dispara esas conversaciones que son muy interesantes, ¿sí? Y que volvemos siempre a lo mismo, la madurez, ¿sí? O sea, va permitiendo que los equipos, los mandos medios y los mandos altos maduren en el concepto de nube, ¿sí? No es tirar cosas a la nube porque es la moda, ¿sí? No es, no sé, tirar y empezar a hacer cosas con Generative AI porque es la moda, ¿sí? O sea, es como que el A mí, ejercicio acá es entender a lo que estamos yendo. a mí me pasó una vez que un cliente con el que estaba hablando, un arquitecto, viene y me dice, sí, porque mi CTO y el VP de no sé qué quieren que haya una disponibilidad del 99,99999%. ¿Cómo hago eso? Y yo le digo, bueno, ¿estás dispuesto a pagar mucho dinero? No, 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 no tiene que salir nada porque estamos en la nube. Y le digo, bueno, el único servicio que te da una disponibilidad así es Route 53. Después vas a necesitar implementar un poco de arquitectura resiliente y capaz necesitas toda esa disponibilidad, porque eso significa que tu servicio está caído como un segundo durante todo el año. Tenés unos A pipelines veces, que te permiten hacer esa disponibilidad más allá de la nube, que esté disponible y todo. Pero tu pipeline te lleva a hacer eso, o sea, porque le pedimos a la nube una cosa, pero después le tenemos que pedir a la arquitectura de tu aplicación otra. Y así le empecé a hacer un montón de preguntas y el tipo, digo, bueno, capaz tenés que hablar con tu VP. ¿De qué tiene claro, la sentido? pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cuál es la posibilidad de que esto se caiga y Exacto, cuánto dinero voy a perder por cada minuto que se cae? A exacto. veces me preguntan, ¿y vos recomendás poner cosas en la región de Virginia del Norte? ¿Por qué no? Y no, porque es la que más se cae. Y además que si se cae eso, nos quedamos sin nada. Yo le di siempre la respuesta suele ser bastante la misma, ¿no? ¿Vos entendés que si se cae Virginia y se cae AWS, se cae el 90%, no digamos 90, 70, 50, 80, el porcentaje que sea? ¿Vos te pensás que van a estar los clientes preocupados por tu aplicación cuando no van a poder, no sé, abrir, no sé, por decirte algo, Netflix, o no van a poder escuchar música, o porque, ¿se entiende? O sea, van a estar preocupados por otras cosas, que por específicamente tu aplicación que la usan de vez en cuando, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay que poner ese balance, ¿no? Y Ese muchas balance de veces quién. las chances de que se caiga la nube son mínimas en comparación a los errores de despliegue. O sea, la mayor cantidad de errores de no disponibilidad de una aplicación
son errores en la pipeline y en el despliegue de esas aplicaciones y cómo afectan a lo que ya tenés y las integraciones y cosas. Y es tipo, no, Tal pero la cual. región se puede caer, necesitamos multiregión. Y le digo, ¿really? Claro, o sea, yo siempre digo, o sea, el concepto este de multiregión, a veces hasta de multicloud, ¿no? O sea, digo, tenés que empezar a entender el costo operativo que significa. Y no solamente de la nube, yo siempre digo, no es solamente el costo de nube que vas a tener, sino el costo de skills de personas, ¿sí? O sea, vas a tener que capacitar a tu gente de tal manera de que tiene que entender dos, tres nubes, que tiene que entender cómo hacer para hacer flip de un lado al otro, que si cae esto, tienen que empezar el código a veces es completamente distinto para uno y para otro, etcétera, etcétera. Pero bueno, nada, yo a veces me voy, perdón, yo, No, no. vos Ah, no te preocupes, acá te si querés dejamos acá irte estamos si se puede ir, te dejamos ir y seis si horas, no, ¿eh? distraemos. Sí. 6 horas hablamos, pero Me Pero nada. estas gustaría son preguntas saber, muy comunes, así que... sí. ¿Tienes alguna historia de éxito de alguna empresa que haya llegado que no tuviese ese grado de madurez y después de aplicar el Well Architected Framework haya visto resultados significativos? Sí, bueno, a ver, nosotros desde Staxon lo que hacemos es, tenemos lo que llamamos nosotros los blueprints, que al momento de implementar la plataforma podés resolver hasta un 35-40% de manera automatizada, ¿sí? O sea, mediante el uso de config, de AWS Config y de las remediaciones de Systems Manager, es como que te va remediando automáticamente, ¿sí? Lo que tenés y ya te lo deja como en un baseline para lo que quieras tener más adelante. Entonces, por defecto es como que te resuelve en un transcurso de 6 a 12 horas, porque va empezando a remediar cosas, entre un 35 y un 40% de lo que se llaman los ítems de alto riesgo. Eh, Teníamos una empresa, un cliente que llegó con un 23% de conformidad, ¿sí? Que es lo que se llama, ¿sí? O sea, como que respondió las 60 preguntas y solo el 23% estaba en un estado aceptable. Y después de implementar Staxon, ¿sí? En un transcurso de 3-4 días, llegó a estar en un aproximadamente 67%, ¿sí? Y el resto son cosas que Staxon no quiere meterse por una cuestión de que puede romper o potencialmente son temas más de excelencia operacional, ¿sí? O sea, tiene que ver con procesos, tiene que ver un poquito con armar serían los procesos en el caso de que algo se caiga, cuál es el ABC para desplegar, cuál es el ABC, etc. Entonces, lo cual eso a nosotros nos pone muy contentos porque lo que permite es como decir, ok, yo no tengo que invertir un montón de dinero ni tampoco tengo que invertir un montón de tiempo para dejar que algo esté en un estado medianamente aceptable. Medianamente aceptable es arriba del 65%. ¿Sí? Y como siempre, como decía antes, ¿no? O sea, de ese 65 al 90, ¿sí? Son cambios pequeñitos, muchos a veces, pero pequeñitos, ¿sí? Que hay que ir haciendo. Y después del 90 al 100 es más el detallito fino, ¿no? Bueno, voy a mejorar esto, quiero que todos en la empresa tengan certificaciones, quiero que haya un plan de certificación para todos, etcétera. O sea, el Well Architected, como dijimos antes, no es solamente técnico de implementar MFA, de activar Single Sign-On, de que haya, no sé, de que haya savings plans a nivel de costos, etcétera. Tiene mucho que ver también el resto. Y por curiosidad, porque estabas hablando de los blueprints, todos esos blueprints que desplegáis por detrás, CloudFormation, Terraform, ¿Qué tenemos? ¿Qué Ansible. tenemos? ¿Qué te cuento? ¿Qué tenemos? Nosotros trabajamos 100% AWS nativo. ¿Eso qué significa? Que todas las herramientas que usamos son los servicios de AWS. Hablaba un poquito de AWS Config, hablamos un poquito de Systems Manager, de los documentos de automatización. Desplegamos 100% CloudFormation con StackSets, con lo cual eso nos permite desplegar en múltiples regiones y en múltiples cuentas al mismo tiempo. Desplegamos mucha Lambda, desplegamos mucho Event Bridge, desplegamos, ¿qué más desplegamos? Desplegamos todo lo que tiene que ver con
con la parte de costos, sí utilizamos la API de Cost Explorer. Entonces, es como que tenemos dentro de la misma plataforma la posibilidad de que vos hagas well architected reviews, ¿sí? Y que desde ahí mismo puedas manejar tus cargas de trabajo. Eh, entonces, usamos AWS Organizations, entonces eso te permite justamente crear una landing zone, que es parte de lo que armamos al momento de desplegar Stackzone en tu serie de cuentas, ¿sí? Entonces, es como que podemos tomar algo que a veces nos pasa, ¿no? Clientes que tienen una cuenta donde tienen dev, QA, prod, el entorno del hijito, de la mamá, del papá, o sea, como que tenemos todos los entornos en una sola cuenta, ¿sí? Y nada, en un momento decimos, mira, en realidad lo que tendríamos que hacer es empezar a explotar en el buen sentido, ¿no? O sea, que cada uno tenga su propia cuenta, que esto esté gobernado de alguna forma, que tengas políticas en las cuales, por ejemplo, no puedas desplegar en todas las regiones, sino en las que vos realmente necesitas, que puedas desplegar solamente instancias que vos decís que vas a usar, que solamente puedas desplegar si las etiquetas que les aplicás a las instancias sean X, Y y Z, etcétera, etcétera, etcétera. Empezar a poner justamente esos controles que van a permitir que tu alineación a las mejores prácticas sea lo más rápido y homogéneo posible. Me he encontrado muchas veces compañías que no tienen un negocio globalizado, que es muy centrado en determinados países, etcétera, y que tenían abierto a todo el mundo, ¿no? Oye, limita países, a lo mejor no haces negocios en China, pues toda la parte asiática es limitada, para realmente no encontrarte sorpresas, tanto a nivel de costes, pero también a nivel de seguridad. Y a nivel de compliance, ¿no? Porque también hay un tema acá que, por ejemplo, hay muchas empresas europeas que no pueden tener datos dentro de Estados Unidos, muchas empresas americanas que no pueden tener datos en regiones asiáticas, etcétera. Entonces, como que ese tipo de cosas a veces queda como, nada, al azar, o sea, es como que le decimos y ponemos en un papel no desplegar en tal lugar. Y ese papel un poquito se moja y se empieza como a hacer un poquito más blurry, ¿no? Se empieza en español. Nada, blurry, Borroso. ¿sí? Borroso, exacto, ahí está, muy bien, ahí me saltó el rescate más. Se empieza a poner borroso, ¿no? Entonces, justo no puedo, este tipo y tamaño de instancia no está disponible en, no sé, Londres. Bueno, listo, nada, lo metemos en, eso no sé, Hyderabad. No, la verdad que no podías desplegar ahí. ¿Por qué desplegaste ahí? Y pasa que no estaba disponible y quedó. Y capaz que la usé, no sé, nada, 3 horas, 4 horas, y me olvidé que la dejé ahí. Porque después volvió a Londres, entonces nada, sigo trabajando en Londres, ¿no? Y después la cuenta empieza a llegar. Son $200, 200 todos los meses. Al año, sí, 4.800. Y decís, qué raro estos $4.800. ¿De dónde salen? Y nunca sabes de dónde salen, porque en el montón, ¿sí? No te das cuenta. Entonces, va de la mano eso, ¿no? De decir, si no vas a desplegar en esos lugares, bloquealos. Y cuando los necesites, habilitalos. ¿Sí? Y así, un montón de cosas, ¿no? También que se pueden bloquear y desbloquear dependiendo de la necesidad. ¿Cómo podría empezar a aplicar un Well Architected Framework? Aparte de llamarte a ti y decirte, oye, Fernando, tengo este problema. Vale la aclaración, hay un programa de Well Architected Partners, ¿sí? Donde básicamente estos partners son validados por AWS y son partners que te permiten, mediante esta serie de entrevistas y de hacerte justamente esta revisión, tener este diagnóstico. ¿Sí? Como siempre digo, lo importante es saber dónde estás parado, cuál es tu punto de partida, cuál es el diagnóstico inicial. Una vez que tenés eso, ¿sí? Puedes planificar y puedes decir, ok, mi presupuesto, y siempre tratar de tener un presupuesto asignado, ¿sí? Mi presupuesto anual, trimestral, es voy por un número, $1.000, ¿sí? Bueno, algo vas a poder hacer con esos $1.000. Y lo importante es entender que esos $1.000 lo estás ahorrando, ¿sí? Es una inversión, pero en realidad quizás a los 3, 4 meses ya empezás a ver el retorno de esa inversión, ¿no? Que puede ser porque activaste ciertos beneficios a nivel de cost management,
o porque redujiste la cantidad de instancias porque no era necesario, porque hiciste un análisis de que en realidad no necesitabas esa cantidad de instancias, o porque pasaste a serverless, ¿sí? O sea, es como que viene un poco de la mano de eso, ¿no? De tener un plan, de decir, ok, yo voy a asignar este dinero, voy a hacer que mi gente se capacite, porque en el proceso del buen arquitecto lo que hay que entender es que no solamente llamar a una consultora para que venga y me haga el trabajo y se vaya, porque no aprendes nada en el proceso, ¿sí? Y con el respeto que me merecen todas las consultoras, ¿sí? Sé que hay procesos en los cuales enseñan a la gente, pero tiene que venir por parte de la empresa también, de involucrar al equipo en el proceso este de queremos ser buen arquitecto. Es como cuando decimos queremos ser certificados en ISO 27001, cuando queremos ser certificados en SOC, o sea, la empresa es la que tiene que certificarse, Sí. no No los es tres un tipos que están dentro de arquitecto la... que viene y dice, quiero ser buen arquitecto, tiene que venir de arriba, como hablábamos al principio, tiene que venir de la cabeza de la empresa para que dé presupuesto, para que dé tiempo, para que dé los recursos Tal cual. necesarios, las capacitaciones, piensen en los recursos humanos, piensen un montón de cosas, porque es un, como, algo que hay Es, que commit a largo plazo. y es un cambio de vuelta, es un cambio de mentalidad, ¿no? Es un cambio Exacto. de, bueno, tenemos que aceptar que algo estábamos haciendo mal, ¿sí? Si no las cosas rojas no salen, ¿sí? O sea, vos, a ver, uno como siempre dice, uno puede aceptar o no estas mejores prácticas. Las mejores prácticas están dictadas, ¿sí? Estas mejores prácticas te las dicta, en este caso el vendor, ¿sí? AWS, pero te las dicta, es una forma de decirlo, ¿no? Porque no es que AWS se levantó un día y dijo, esto es rojo, esto es verde, esto es amarillo. Lo que dijo fue, no, claro, lo que dijo fue, bueno, a ver, vamos a empezar a tomar feedback de los clientes. Quizá dijo es rojo, pero ese rojo se fue transformando de a poquito en anaranjado. ¿Por qué? Y por el matiz que le fue dando cada cliente, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, es como escuchar el consejo, yo siempre digo, es como, no quiero decir que, o sea, no quiero que se entienda como que AWS es el padre, ¿no? Pero digo, a veces uno tiene que escuchar a los padres, a las madres, ¿sí? Porque tienen cierta experiencia, o sea, han hecho cosas quizá en la época en que la hacen o que la estamos haciendo nosotros no son las mismas, pero algo de razón deben tener. Y de algún lado salimos. Entonces, con esa, o sea, como con esa, con esa, Y aparte, el Well Architected cambia, o sea, a medida que se van haciendo mejores prácticas y no sé qué, se hacen tal cual. actualizaciones y revisiones. No es algo que esto se creó hace 10 años y ahí está, nadie lo Y tocó, ahí ¿no? quedó. No, a Va ver, cambiando y va evolucionando. cuando yo arranqué a hacer Web Architect Reviews había 42 preguntas. Ya estamos 18 arriba, ¿se entiende? Y hubo un Eh, pilar más. Claro, o sea, exacto, exacto, exacto. O sea, entonces, y las preguntas van cambiando, las opciones de cada pregunta van cambiando también. ¿Se entiende? Entonces, creo que viene un poquito de la mano. Sí. Y de Y más vuelta, hay también empresas. para los arquitectos, porque nuestra comunidad que nos escucha a veces es más audiencia técnica y dice, interesante el Well Architected, ¿cómo lo podemos empezar a implementar? Capaz una de las cosas que le podemos decir a esos individuos que trabajan en empresas es que empiecen a leer de los pilares, que empiecen a informarse y después que hablen con sus supervisores y con la gente que está a cargo y le digan, mira, si implementamos esto, vamos a obtener estos beneficios y hablarlo con ellos y no es algo que uno puede capaz empezar desde hay cosas que capaz que sí pueden empezar a mejorar en su ámbito, pero para obtener los beneficios generales hay que hacerlo a nivel organizacional, ¿no? Tal cual. A ver, hay unos recursos muy interesantes que son unos laboratorios, que es la URL es wellarchitectedlabs.com, wellarchitectedlabs.com, que son recursos oficiales de AWS, que es muy interesante porque uno lo que puede ir haciendo es, dentro de cada pilar, ir implementando ciertas mejores prácticas mediante los laboratorios, ¿sí? Entonces, como que uno aprende a cómo utilizar servicios como, no sé, por ejemplo, digamos, no sé, tengo que activar CloudFront con S3 Bucket Origin, o tengo que, no sé, automatizar el despliegue de grupos de IAM y roles, o, no sé, utilizar WAF en CloudFront, o las boundaries, ¿cómo se dice boundaries en español?
Los límites, ¿no? fronteras, Límites, sí. límites, ¿sí? Los límites de las políticas de IAM, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante, tiene un montón de contenido y a su vez como te va explicando cómo puedes ir mejorando ciertas cosas. Y acá hago un paréntesis porque también dentro de lo que es el Well Architected Tool, en cada pregunta y en cada respuesta tenés como un info icon, ¿sí? Como un iconito de info donde te va explicando cómo podés mejorar cada una de las preguntas que te van haciendo y cómo transformarte, por así decirlo, en Well Architected mediante el uso de ciertos servicios. ¿Puede alguien aprender por su cuenta? Yo me lo guiso, yo me lo como, porque realmente aprender en cabeza ajena no suele funcionar muy bien. ¿Podría ir Ah, directamente a hacerlo yo? sí, claro, o sea, lo podés hacer directamente mediante la herramienta del Web Architected Tool. A ver, vamos de vuelta con esto y yo me puedo mirar al espejo y ver si más o menos mi diente está bien o no. ¿Se entiende? O sea, a ver, nosotros como Well Architected Partners solamente lo podemos hacer si somos certificados en lo que se llama el Solutions Architect Professional. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos hacer eh, oficialmente una instancia de Well Architected Review a clientes si no somos, primero, si no somos partners, segundo, si no somos partners especializados en Web Architecture, y tercero, si quien lo hace no es un Solutions Architect Professional. ¿Sí? Y eso va mucho de la mano con las recomendaciones que se dan. ¿Sí? Distinto es si, bueno, vos vas a la tool y lo haces, y claro, tenés las recomendaciones ahí, que son recomendaciones genéricas, no necesariamente se aplican 100% a tu carga de trabajo o al momento en tu empresa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero que lo podés hacer, lo podés hacer. Pero no es lo mismo hacerlo con alguien que está como una tercera persona en el sentido de que no te vas a mentir, de que por ahí vos te mentís a vos mismo cuando estás ahí y decís, ¿esto lo tenés hecho? Sí, lo tenemos hecho en uno de 8 proyectos, o sea que sí, está hecho. No, no, en realidad no está hecho en uno de 8, con lo cual no está hecho. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que por ahí a veces eh, ¿por qué se recomienda si utilizar o ir de la mano de un partner? Interesante. Y fixes así rápidos, diga, oye, ¿qué top 5? ¿Qué top 5? ¿Qué top Sí, 5? Hay partes que son muy fáciles de arreglar. ¿Sí? Fáciles en lo técnico, no necesariamente fáciles en lo cultural, en lo procedimental. ¿Sí? En lo técnico, por ejemplo, activar MFA en el usuario root, activar single sign-on, ¿sí? YAML Identity Center. Eh, por ejemplo, ir a la parte de Cost Management, ¿sí? En Cost Explorer, Savings Plans, hay un botoncito que dice Recommendations. ¿Qué me recomendás? Son 3 clics y ahí te va a decir exactamente cuánto potencialmente te podés ahorrar. Que no tenés el dinero para pagar tanto 100% por adelantado o la mitad por adelantado y el resto en cuotas, hay una opción que es sin pago por adelantado y lo vas pagando todo en cuotas. ¿Sí? Y te vas ahorrando. Y hay gente que se ahorra el 15, el 20, el 30 y hasta el 60%. ¿Sí? Dentro de lo que es la parte de instancias reservadas, podés fijarte si tienes que reservar tanto S2, RDS, Elasticache, Redshift, o sea, hay un montón de opciones para reducir costos en eso. Fácil, rápido. ¿Sí? ¿Qué otra forma de ganar así como esos 5 tips? O, bueno, 4 o 5. Asegurarnos idealmente de estar usando una organización y no tener una cuenta solita ahí donde todos accedemos, somos todos hermanos y nos compartimos las claves y me pedís la root y te paso por un mensajito de texto, ¿se entiende? O te paso el papelito que lo tenía pegado acá en el monitor acá abajo, sí, te lo paso. Bueno, vos Hoy seguramente en te día reís la lo que no... root,
Hoy en día la root la creás, la guardás ahí en la caja fuerte y no la tocas, porque no hay casi necesidad, hay muy poquitas cosas, ¿no? Que se Antes, tienen que hacer. antes había más, sí, antes Sí. había muchas más. Ahora, por ejemplo, ya no hace falta ni para cambiar el nivel de soporte. No hace falta, por ejemplo, para acceder a la parte de billing, porque puedes activar el acceso de IAM al billing, entonces no hace falta la root para eso. No hace falta ni para cerrar cuentas. Antes, para cerrar una cuenta tenías que hacerlo con la root, no hace falta. Entonces, a ver, justamente se está desalentando cada vez más eso. Y tiene una razón, o sea, lo que a veces no se llega a entender es, ¿y por qué no quieren que use? Porque ese usuario no tiene limitaciones, ¿sí? O sea, no se le pueden aplicar permisos a ese usuario. Tiene permiso para eliminar todo. Yo Entonces, lo siempre ideal digo, sería, el sí, ejemplo de la root es, si alguien te roba el usuario y el password y puede acceder a esa root y se apropia de tu cuenta, o sea, no hay nada que vos puedas hacer. En cambio, si vos creás un usuario root, lo guardás en la caja fuerte y usás un permiso de IAM con permisos admin, o sea que es ilimitado, pero alguien te lo roba, vos vas al root, le borrás el permiso y lo cagaste. O sea, ya está. Perdió todo el acceso no, y es en muy fácil. realidad cualquier admin puede eliminar a otro admin. Exacto, O ni sea, siquiera. ni siquiera hace falta usar la root. Pero ¿Se entiende? ponele que solo tengas un Ser usuario, un admin, solo exacto, tengas sí. un usuario que sea un admin y te lo roban y ese sea el que usás, el que tenés, no sé, por ahí. Es tan fácil borrarlo con la root pero ese root perdiste, o sea, te lo roban y ya está. Anda a llorar Ahí me porque acordé, otro tip más. Van a IAM, usuarios IAM, y se fijan que en la columna que dice última vez usado. Entonces ahí tenés última vez usado de contraseña, última vez usado de access key. Entonces, es muy raro que necesites algo que no usas hace 798.000 días más o menos, ¿sí? O sea, es muy raro que necesites ese usuario, que necesites que ese usuario tenga un access key que no lo usás hace 3.600 días. O sea, hace 10 años que la tenés ahí. Es muy raro, ¿se entiende? Entonces, vos por ahí, los que no están viendo, si lo están escuchando nada más, Guille se ríe. O sea, es verdad, pasa. O sea, me ha pasado de tener un usuario, unos clientes que tenían básicamente 1.000 buckets S3, 1.000 clientes. Cada cliente con un usuario IAM. Cada usuario IAM con una access key. Esa access key es la única que podía acceder a ese bucket. Cuando llega Stackson, ¿sí? Lo que busca es justamente access keys que no hayan sido utilizadas hace más de 90 días. ¿Por qué? Porque hay que borrarlas, porque no es una mejor práctica. Con el usuario, con el cliente tuvimos que justamente llegar al punto de decir, no, esta regla en particular la tenemos que eliminar, o sea, tenemos que quitar esta regla que no haga eso, porque si me haces eso, 400 o 500 de mis clientes se quedan sin acceso potencialmente a su bucket. ¿Se entiende? Entonces, esa es la parte donde justamente hay que empezar a ver, y, o sea, y él como que nos admitió, nos dice, y sí, la verdad que esto es muy mala práctica, pero hoy no tenemos el presupuesto ni el tiempo para poder arreglarlo. Y está, digo, a ver, está bien, está mal, pero está bien, o sea, está mal que hayan hecho esto, está mal que no se arregle, pero está bien entender la limitación, ¿sí? De vuelta, más caro el collar que el perro. Si yo tengo que poner todo mi equipo a resolver esto, dejo de producir, no sé, features potenciales y no voy a tener clientes. O sea, voy a arreglar todo el sistemita, va a quedar brillante, perfecto, pero no voy a tener clientes. Es ese balance que uno tiene que hacer entre en qué momento voy atacando cada uno de estos problemas. Yo lo que he vivido ha sido los servidores de regeneración de certificados, ¿no? Que se arrancan una vez al año solo para generar el certificado y se vuelven a tumbar durante todo el año. Y he visto compañías que se los han cepillado en una migración de data center porque decían, no sé lo que hace este servidor. ¿Claro? ¿Sí? O al revés, los que dicen test no borrar, ¿sí? Que tampoco sabemos qué hacen, pero no borrar, entonces quedan ahí, forever. Para siempre. ¿Sí? Eso es bueno. Sí.
¿Cuántos servicios de esos Entonces, que no sabemos qué hacen a veces tenemos corriendo por las dudas? bueno, hace un par de semanas se anunció que EC2 Classic se fue. Vos sabés Sí, la cantidad de clientes hace menos de un año que tenían un montón de EC2 Classic todavía funcionando. Toda la cantidad de clientes que todavía tienen las T1 funcionando. Es impresionante. Y eso es porque están ahí, funciona. Y eso es porque tratan a la nube como un data center. Hasta tal que no se cual. rompe, no lo cambio. Y cuando se rompe, y ya seguramente tenemos que hacerlo todo eso. Sí, sí. Y yo creo que con eso, no sé, a no ser que quieran agregar algo más, ya estamos, ¿no? Muy interesante. Podríamos seguir aquí Sí, tomando pero un café, un té, un mate o una cerveza y discutir los detalles. sí. Pero muchas gracias, Fernando. Espero Es, que la audiencia se haya inspirado con algo hoy y estén yendo a visitar todos los links que les vamos a dejar en la descripción para aprender más del Well Architected y también tus redes sociales para que se conecten contigo, que yo sé que a vos te gusta hablar con la comunidad. yo soy una persona que la verdad que me gusta charlar, me gusta comentar, me gusta que me cuenten, me gusta contar cosas, experiencias, cosas que pasan que no son buenas, cómo mejorar, etcétera. O sea, en todas mis redes sociales, @Fernando Jonic, H-O-N-I-G. Así que nada, los espero y nada, si nos vemos en Reinvent en un par de meses, eh, ni duden en venir y decirme, hola Fernando, que nada, no tengan vergüenza, no soy una persona A que da Fernando en miedo. Reinvent lo siguen hasta el baño, así que no se preocupen de venir a charlarlo, que ya está acostumbrado, es mamapato con toda la comunidad que lo persigue, siempre tiene 4 o 5 personas alrededor. que- es pobre, A está donde podamos acostumbrado. ayudar y dar tips, está bueno. O sea, lo que a veces uno, no sé, por ejemplo, en algunas cosas la pasa mal, trata de que los otros no la pasen mal y lo mismo en toda la parte técnica también, ¿no? O sea, digo, las horas que uno va adquiriendo de experiencia, yo siempre digo, es tratar de también dárselas a otros para que las gasten en otra cosa, ¿sí? Creo que es En nuevos El que errores, ya ha como cruzado siempre. el desierto, ¿no? Tal Aquí es cual, donde tal cual, están las cantimploras. tal Oye, cual. pues Bueno, muchísimas gracias por esta charla y nos vemos en 2 semanas. Gracias Guille, gracias Marcia, un placer estar acá y un placer para mí gracias. haber estado con la comunidad de ustedes. Placer nuestro. Un saludo. Gracias, Chao. hasta luego. Chao.